Hola a todos, en este video vamos a continuar con el tema de estequiometría. Como siguiente punto tenemos la masa molar, que nos dice que la masa en gramos de un mol de un elemento es numéricamente igual a su masa atómica. La masa molar de un compuesto es igual a la suma de las masas de los elementos en la fórmula. Es importante destacar que para calcular la masa molar debemos buscar la masa atómica de cada elemento de un determinado compuesto en la tabla periódica. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice: encuentra la masa molar del carbonato de litio que se usa para producir el color rojo en los fuegos artificiales. Una vez que nosotros tengamos el compuesto o la fórmula química de dicho compuesto, debemos buscar la masa atómica de cada uno de los elementos que conforman el compuesto como tal en la tabla periódica. Si buscamos la masa atómica del litio, va a ser 7 gramos. Si buscamos la masa atómica del carbono, va a ser de 12 gramos. Y la masa atómica del oxígeno es 16 gramos. Lo que vamos a hacer ahora es observar el subíndice que tiene cada elemento. Recordemos que el subíndice me puede indicar tanto la cantidad de átomos como la cantidad de moles que tiene cada elemento. Vamos a empezar por el primer elemento, que en este caso sería el litio. Como el subíndice del litio es el 2, yo voy a escribir que el litio tiene 2 moles. Lo voy a multiplicar por la masa molar del mismo elemento, que en este caso sería el litio. Como yo necesito tener los gramos de litio, lo que voy a utilizar el factor de conversión, y en el numerador voy a colocar lo que yo necesito calcular. En este caso son los gramos de litio. Escribo 7 gramos de litio en un mol de litio. Elimino las unidades, moles de litio con moles de litio, para que el resultado me quede expresado en gramos. En este caso sería de litio. Si yo hago esa operación matemática, multiplico 2 por 7 y me va a dar 14 gramos de litio. Ya tengo 2 gramos de mi primer elemento que conforma el compuesto. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento para el segundo elemento, que en este caso sería el carbono. Como el carbono no tiene subíndice, se sobreentiende que el valor es 1. Escribo un mol de carbono o lo multiplico por el factor de conversión de la masa molar del carbono, que en este caso sería, en un mol hay 12 gramos, coloco los gramos en el numerador, y en el denominador coloco un mol de carbono. Elimino los moles con moles, y el resultado me va a quedar expresado
en gramos. 1 por 12 sería 2 gramos de carbono. Vamos a hacer el mismo procedimiento para el siguiente elemento. En este caso sería el oxígeno. Observamos el subíndice del oxígeno, que es 3. Por lo tanto, voy a escribir que hay 3 moles de oxígeno. Lo multiplico por el factor de conversión del oxígeno, que en este caso es 1 mol de oxígeno entre 16 gramos de oxígeno. Recordemos que debemos colocar los gramos en el numerador. Sería 16 gramos de oxígeno. Y en el denominador colocamos 1 mol de oxígeno. Eliminamos las unidades. Y el resultado nos va a quedar expresado en gramos. Si hacemos esa operación matemática, 3 por 16, nos va a dar 48 gramos de oxígeno. Una vez que nosotros tengamos todos los gramos de cada elemento, lo siguiente que debemos hacer es sumar esos 3 resultados y obtener la masa molar de ese compuesto. Hacemos la sumatoria. Y nos va a dar un total de 74 gramos de, en este caso sería de, el compuesto sería carbonato de litio. La masa molar para el carbonato de litio es de 74 gramos. Colocamos que esta es la masa molar. Y de esta forma podemos decir que tenemos el resultado correcto para mi primer ejemplo. A continuación, vamos a ver el siguiente punto, que es composición porcentual. Nos dice que el porcentaje por masa de los elementos en una fórmula. Tenemos la fórmula general para calcular la composición porcentual, que nos dice que el porcentaje de masa de cada elemento va a ser igual a la masa de cada elemento entre la masa molar del compuesto por 100. Este vendría siendo la fórmula general para calcular la composición porcentual. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice: el olor de las peras se debe al acetato de propilo. Tenemos la fórmula allí. ¿Cuál es su composición porcentual por masa? Lo primero que debemos hacer es determinar la masa total de cada elemento en la masa molar para luego aplicar la fórmula de composición porcentual. Para hacer este problema debemos tomar en cuenta la masa atómica de cada elemento y hacer el factor de conversión para transformar de moles a gramos, como lo hicimos en el problema anterior. Necesitamos obtener los gramos de cada elemento, ya que en la fórmula general nos están pidiendo la masa de cada elemento. Y a su vez debemos calcular la masa molar del compuesto. Ahora,
¿Qué debemos hacer? Debemos observar los subíndices de cada elemento que nos va a proporcionar la información en moles. Procedemos a hacer la operación matemática. El carbono tiene 5 como subíndice. Por lo tanto, voy a decir que hay 5 moles de carbono. Lo voy a multiplicar por la masa molar del carbono. Recordemos que necesitamos los gramos. Por lo tanto, coloco el valor en gramos en el numerador. Coloco que 12.01 gramos de carbono hay en un mol de carbono. Eliminamos las unidades. Moles, un mole, y el resultado me va a quedar expresado en gramos. Si yo hago esa operación matemática, multiplico 5 por 12.01, me va a dar 60.05 gramos de carbono. Hacemos el mismo procedimiento para el siguiente elemento, que es el hidrógeno. Como el hidrógeno tiene un subíndice 10, voy a escribir que en 10 moles de hidrógeno lo voy a multiplicar por la masa molar y vamos a utilizar el factor de conversión. Observamos cuál es la masa atómica del hidrógeno, es 1.008 gramos de hidrógeno en un mol de hidrógeno. Eliminamos las unidades, moles de hidrógeno, para que el resultado me quede expresado en gramos. Si yo hago esa operación matemática, multiplico 10 por 1.008, me va a dar un total de 10.08 gramos de hidrógeno. Hacemos el mismo procedimiento para el oxígeno. Observamos el subíndice, tiene 2. Escribo 2 moles de oxígeno, lo multiplico por la masa molar, en este caso es 16, escribo 16 en el numerador, 16 gramos de oxígeno, y coloco en el denominador un mol de oxígeno. Eliminamos las unidades, moles con moles, y el resultado me va a quedar expresado en gramos. Si multiplico 2 por 16, me va a dar 32 gramos de oxígeno. Una vez que ya tenga los 3 resultados, lo siguiente que debemos hacer es sumarlos y el resultado me va a dar la masa molar del compuesto. La sumatoria me va a dar 102.13 gramos. En este caso sería la masa molar.
colocar acá que este resultado corresponde a la masa molar, ya que en la fórmula general necesitamos ese valor. Ahora, una vez que ya tenga la masa de cada elemento y la masa molar del compuesto, lo siguiente que debemos hacer es calcular la composición porcentual. Vamos a hacer este procedimiento para cada uno de los elementos. Debemos sacar el porcentaje en carbono, el porcentaje de hidrógeno y el porcentaje de oxígeno para luego hacer la sumatoria y verificar que el resultado me dé 100 o cercano a 100. Observamos la masa de carbono nos dio 60.05. 60.05 gramos de carbono. La masa molar nos dio 102.13 gramos del compuesto. En este caso es el acetato de propilo. Y ese resultado de la división lo debemos multiplicar por 100. Cuando hacemos esa operación matemática, dividimos 60.05 entre 102.3 y lo multiplicamos por 100, nos va a dar un valor de 58.80%. Hacemos el mismo procedimiento para el hidrógeno. Colocamos la masa que me dio de hidrógeno, serían 10.08 gramos de hidrógeno. Lo dividimos entre la masa molar del compuesto, que es 102.13 gramos del compuesto. Lo multiplicamos por 100 y si hacemos esa operación matemática, el resultado nos va a dar 9.870%. Hacemos el cálculo para el oxígeno. La masa del oxígeno nos dio 32 gramos de oxígeno. Lo dividimos entre la masa molar que nos dio 102.13 gramos y lo multiplicamos por 100. Si hacemos esa operación matemática, el resultado nos va a dar 31.33%. Una vez que tengamos los tres resultados, lo siguiente que debemos hacer es sumarlos y el resultado debe dar 100 o muy cercano a 100. Si hacemos esa suma, el resultado nos va a dar 100%. Y de esta forma, podemos decir que el resultado es correcto a
problemas que nos han presentado, que es la composición porcentual por masa del acetato de propilo.